Bueno, mi nombre es María Mercedes Castaño, yo soy psicóloga de la Clínica Médica Deportiva, del proceso de gestión de la salud deportiva del ICODER, y este año desde el ICODER y desde el proceso de gestión de la salud deportiva y en convenio con el apoyo del Servicio de Proceso de Capacitación Técnica del ICODER, decidimos desarrollar una serie de temáticas, webinars, talleres presenciales y otros espacios orientados al tema de salud. Salud enfocado no solamente en los atletas, en deportistas, sino a nivel general con la población costarricense, desde este rol de nuestra entidad como un aporte en esos factores protectores desde el deporte, la recreación y la actividad física. Dentro de estas temáticas nos pareció muy importante empezar a trabajar el tema de motivar a las personas que fuman, que han intentado dejar de fumar y en muchas ocasiones tienen recaídas o no cuentan en ese momento con los recursos adecuados para dejar de fumar, hacer un curso en el cual pudieran obtener herramientas desde diferentes miradas que les pudieran aportar a tomar esa decisión de una manera mucho más consciente, más intencional y con más recursos. En ese sentido, entonces, decidimos plantearnos este proceso, cuyo objetivo general es reconocer el impacto positivo que tiene a nivel físico, a nivel mental y a nivel social el dejar de fumar y que se identifiquen las opciones de tratamiento que estén ajustadas a las características y necesidades particulares de cada persona participante, con el fin de promover estilos de vida saludables y que favorezcan ese bienestar integral, disminuyendo los riesgos asociados al desarrollo de enfermedades crónicas prevenibles, como precisamente ahora el doctor Luis Eduardo nos estaba comentando. Es un gusto para nosotros tener como invitado especial en esta primera sesión al doctor Luis Eduardo Sandí Esquivel. Él es médico psiquiatra del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia de Costa Rica. En esta entidad pues es pionero, ya los que estaban escuchando un poco esta trayectoria, esta experiencia tan significativa con el tema de farmacodependencia, brinda atención a nivel clínica y también la parte docente sobre consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Bienvenido, doctor Sandí, es un gusto, de verdad, un placer, muchas gracias por acompañarnos, porque sabemos que desde su experiencia, esa parte clínica, esa formación, nos va a dar muchas herramientas para tener un panorama mucho más ajustado a esta situación de consumo y dependencia al tabaco. Y desde ese enfoque de cambiar esa idea a veces estigmatizadora y hacer énfasis en comprender esta dependencia como una enfermedad y partir de esta mirada qué posibles tratamientos y qué opciones tienen las personas para poder tener un proceso de dejar el consumo de una manera mucho más adecuada. La idea entonces el día de hoy o el objetivo específico de esta primera sesión sería comprender ese proceso de desarrollo de una dependencia con énfasis en el tabaco e identificar la diferencia entre dependencia física y dependencia psicológica. Para contarles en términos generales, esta es la primera sesión de 4 sesiones que tenemos. De 4 sesiones que tenemos. La segunda es el siguiente jueves 21, donde vamos a estar abordando temas generales a nivel desde una perspectiva también médica, estadísticas, fumador pasivo, fumador activo y qué exámenes podría hacerse una persona inicialmente cuando toma la decisión de dejar de fumar. Y con un invitado muy especial que nos va a contar un poco su experiencia en ese proceso de dejar de fumar.
En la sesión número 3 queremos un enfoque desde el área de nutrición y de actividad física con la licenciada Laura García y Josafat Barbosa para también identificar esos recursos y la importancia de tener en cuenta esta parte de la alimentación para disminuir la ansiedad, la parte de la actividad física, la respiración. Y en una sesión final, que es el martes 2 de noviembre, tendremos como invitada a Vivian Sandí de la Organización Panamericana de la Salud, que nos va a contar un poco de las opciones de tratamiento que tenemos a nivel de Costa Rica. Y todas las preguntas o inquietudes que se tengan, pues ahí estaremos con información clara y concisa para que las personas ya puedan iniciar un proceso de tratamiento adecuado. Bueno, sin más por el momento, ya le doy la palabra al doctor Sandí. Bueno, muchas gracias, María Mercedes, muy amable por la presentación. Me siento honrado en poder conversar con ustedes y poder compartir la experiencia en lo que es la dependencia al tabaco. Yo creo que la introducción que ha hecho María Mercedes es muy clara y realmente en sintonía con la visión que tenemos nosotros muy claramente de que lo más importante que tenemos que tener todos nosotros es velar por una buena calidad de vida, por un estilo de vida saludable. Ciertamente son 4 cosas muy sencillas las que determinan casi que 8 de cada 10 enfermedades en nuestro país. Se sabe que las primeras causas de enfermedad y mortalidad en el país son las enfermedades cardiovasculares, luego sigue cáncer y enfermedades pulmonares. Y hay 4 cosas muy sencillas que nosotros que trabajamos en salud, ustedes en deporte, y que debemos velar como educadores sociales, como personas que nos preocupamos por el bienestar de la población, es cómo ayudar a la gente a hacer estas 4 cosas. Comer bien, tener actividad física, dormir bien y no consumir sustancias. Y yo creo que todas esas cosas van muy ligadas una a la otra, porque la gente que consume sustancias con frecuencia come mal, la que come mal y consume sustancias también duerme mal, y también si come mal y consume sustancias no hace ejercicio. Entonces encontramos usualmente como todas estas situaciones muy en conjunto afectando la calidad de vida de las personas. Por eso nosotros pensamos, y por eso me gusta mucho el enfoque del taller, porque nosotros no tratamos a fumadores, nosotros tratamos personas que tienen un problema de fumado, para decir que nos interesa tratar el asunto del fumado, pero también trabajamos de manera integral, procurando, y de hecho así es que mejoren mucho la calidad de vida. Apenas dejan de fumar, incentivamos el hacer actividad física en forma regular, porque también esto disminuye la ansiedad, disminuye el deseo de fumar, que coman bien para que puedan dormir bien, se sientan mejor, puedan hacer ejercicio, y estas cosas en conjunto facilitan un proceso de recuperación. Cuando hablamos de consumo de sustancias, realmente las sustancias que más se consumen en el país, o las drogas que más se consumen en el país, es el tabaco y el alcohol. Es interesante porque ustedes ven los periódicos y la prensa hace mucho alarde o mucho pánico social de los cargamentos de heroína, de cocaína, de crack o de marihuana que pasa por el país. Es una noticia de primera plana, los miles de kilos, pero si comparamos eso con la cantidad de alcohol y de tabaco que se consume en el país, pues eso es minúsculo, eso es insignificante. En términos de salud pública, en términos de la cantidad de personas afectadas por el consumo de sustancias, el grueso de la población está afectada principalmente por consumo de tabaco y consumo de alcohol. En cuanto al consumo del tabaco, tenemos que tener claridad de que hay una serie de aspectos muy importantes que tenemos que tener en consideración. Ciertamente, la mayoría de la gente en nuestro país empieza a fumar muy joven, a los 13, 14 años, y luego sigue fumando por largos periodos de su vida. En el consumo o en el inicio del consumo de tabaco influyen muchos factores. Influye el costo del tabaco, la publicidad, la disponibilidad, la tolerancia social. Eso en estos momentos afortunadamente ha cambiado mucho.
En la adolescencia mía no había nada más cool y más sexy que fumar cigarros. El que no fumaba estaba totalmente desadaptado socialmente. Hoy día ya eso no es posible y no hay publicidad al tabaco, aumentó el costo del tabaco, o sea que se han aplicado una serie de medidas que han hecho el consumo de tabaco una conducta social no deseable. Sin embargo, por el bajo costo que tiene, por la disponibilidad que existe tan amplia y porque mucha gente se busca gratificar con esto, hay mucha gente que empieza a fumar. Las variables que hacen que una gente fuma pueden ser muchas, porque la familia fuma, el papá fuma, o la mamá, o se fuma en la casa, porque atribuyen cosas positivas al tabaco, o gente que en periodos de estrés o ansiedad empieza a fumar, porque los amigos fuman, porque anda con gente que fuma, por la presión de los pares. La cosa es que una vez que la gente empieza a fumar, después de más de 100 cigarrillos, comienza a ocurrir un proceso químico en el cerebro. Es decir, no importa cuáles hayan sido las variables sociales o psicológicas, emocionales, ambientales que hacen que la persona fume, toda vez que una persona fume incorpora nicotina que llega al cerebro, y la nicotina, al incursionar en el cerebro, cuando irrumpe en el cerebro, produce cambios químicos. La nicotina produce la liberación principalmente de sustancias estimulantes en el cerebro, es decir, produce una experiencia de gratificación o de placer, o lo como se conoce generalmente, produce un refuerzo positivo. Este refuerzo positivo tiene que ver con que la experiencia es categorizada por la persona como una experiencia positiva o una experiencia agradable y busca repetirla. Y de hecho que así es, porque lo que libera la nicotina básicamente es dopamina, que es una sustancia que media en el placer y en la estimulación del cerebro. Entonces, produce generalmente efectos que son percibidos como agradables por la persona. Mejora la concentración, mejora la atención, produce sensación de bienestar, produce una mayor actividad, mejora la evacuación. Entonces, esta experiencia placentera hace que se le dé una atribución positiva a la experiencia y la persona busca repetirla. Al repetirla constantemente, los circuitos del cerebro, las áreas del cerebro que median esta conducta comienzan a ser alterados químicamente, porque ya lo que hay que entender es que el funcionamiento del cerebro, la manera como nosotros sentimos, pensamos, nos comportamos, está mediada por circuitos cerebrales. Estos circuitos cerebrales están mediados por químicos que transmiten información de una neurona a otra. Estos circuitos son alterados por el tabaco, principalmente porque tienen que ver con el aprendizaje, la motivación, el placer, la concentración, la sensación de bienestar. Y entonces, después de mucho consumir, ya el cerebro lo que hace es que como llega una cantidad importante de nicotina al cerebro, que es una cantidad muy significativa, los receptores, que es donde actúan estas sustancias de dopamina, tienen que aumentar en cantidad. Entonces hay una sensibilización y un aumento de los receptores cerebrales para poder acomodarse a ese exceso de nicotina. Esta proliferación de receptores hace que el cerebro hay una sobrepoblación de receptores, porque alguien que no consume nicotina puede tener 5 receptores, un ejemplo hipotético, tiene 5 receptores de dopamina, pero alguien se fuma un paquete, tiene un montón de dopamina, entonces el cerebro lo que hace es crear receptores para poder recibir a esa cantidad de dopamina, entonces se va creando una cantidad enorme de receptores dopaminérgicos en el cerebro, de manera tal que la persona generalmente, la nicotina dura 1 hora y media en sangre. La persona fuma, la nicotina que llega al cerebro produce el efecto químico que dura 1 hora y media y en ese momento el cerebro comienza a extrañar que los receptores están hambrientos, pidiendo
dopamina, porque había creado un montón de receptores y de un momento a otro, a la hora y media, ya no tiene dopamina. Entonces, se presenta lo que se llama un síndrome de abstinencia o un síndrome de supresión a la nicotina. Entonces, el fumador siente una desesperación por fumar a la hora y media, 2 horas. En realidad, la gente que fuma con frecuencia cree que es muy nerviosa, pero los estudios han demostrado que no. Realmente es que cada hora y media, 2 horas hace un síndrome de abstinencia de la nicotina y necesita fumar. Entonces ya fuma un cigarro, 2, ya se alivia. Y entonces la nicotina pasa actuando ahí 1 hora y media y ya a la hora y media otra vez. Este fenómeno, que se llama un fenómeno de dependencia física, de dependencia química, mediado exclusivamente por la nicotina, es el factor más importante que determina la dependencia al tabaco. Aunque, desde luego, hay factores psicológicos y factores emocionales y factores ambientales que influyen. Por ejemplo, hay gente que fuma porque cuando va a estudiar necesita activarse, entonces fuma, o cuando está nervioso, se siente inseguro ante una conversación o una relación, puede sacar el cigarrillo para calmar un poco la ansiedad. Y puede ser que una persona haya tenido depresión, el ánimo decaído y encuentra que el tabaco la anima y lo hace sentirse mejor, entonces utiliza el tabaco para poder activarse o animarse. Todos esos factores psicológicos, emocionales, pueden jugar un papel importante, pero tarde o temprano, lo que media más la necesidad imperiosa de fumar cada hora y media es la dependencia química al tabaco. Es un fenómeno eminentemente físico. Y que todas las drogas en general siempre hay influencias de este tipo, pero hay sustancias que tienen esta capacidad muy fuerte de producir dependencia física. Otro ejemplo de dependencia física es, por ejemplo, el café. Yo soy tomador de café, podemos decir un dependiente a cafeína, pero si yo no tomo café en la mañana, me da bostezadera, me siento cansado, siento como que no me he bañado, me tomo una taza de café. O sea, es que hay una dependencia física a la cafeína. Por ejemplo, los medicamentos que usamos para los médicos como tranquilizantes, como el diazepam, el lorazepam, el clonazepam, que son drogas para dormir, para calmar la ansiedad, producen dependencia, una dependencia exquisita. Cuando alguien toma estos medicamentos por más de 3 meses, cuando los deja, si los deja súbitamente ya no puede dormir, siente ansiedad, desesperación, intranquilidad, siente que se vuelve loco. Entonces se volvió dependiente. Es decir, es una dependencia química. La gente fuma o se toma un medicamento porque si no lo toma sufre un síndrome de abstinencia. Eso es importante entenderlo porque la gente, ustedes saben que los estudios que se han hecho en el país y también internacionalmente, casi que el 85% de las personas quieren dejar de fumar. Y todos los fumadores saben que produce cáncer, que produce hipertensión, que produce enfisema, que produce mal aliento, que gasta un montón de plata, que los chiquitos no quieren que fume, que el cónyuge le molesta que fume, pero no puede dejar de fumar. Entonces, esto es lo que explica la dependencia. No es que yo no quiera dejar de fumar, porque racionalmente, conscientemente, socialmente yo quiero dejar de fumar porque ahora es una conducta no deseable, a la gente le molesta que yo fume, pero puede más mi dependencia física o puede más el síndrome de abstinencia que mi deseo de dejar de fumar. Y eso es importante aclararlo. Nosotros hablamos de la nicotina como una dependencia porque también es importante diferenciarlo de la adicción, que es diferente. Es decir, las conductas, ustedes han oído hablar, a veces gente habla de adicción al tabaco, adicción al crack, o a la cocaína, al alcohol, pero son 2 fenómenos totalmente diferentes. En las dependencias, lo que prima, lo que determina el consumo reiterado es que la persona necesita aliviar su síndrome de supresión. Es decir, el determinante más importante de una dependencia es la necesidad de poder aliviar los molestos síndromes de la abstinencia al tabaco. Entonces, una persona. Este síndrome de dependencia al tabaco produce este síndrome de supresión que puede ser tan intenso
que produce lo que nosotros llamamos la insidia. Insidia es un término que se usa en adicciones. Insidia, algo insidioso es algo que acecha. Insidia hace referencia, en inglés se llama craving, significa una desesperación incontrolable por fumar. No es deseo de fumar. El deseo de fumar es como cuando yo quiero comerme un lomito, o quiero comerme un chifrico, cuando yo siento ganas, pero si no me lo como no hay problema. Pero la insidia es un fenómeno de que usted entra en un estado crítico que hace lo que sea. Vean ustedes que mi papá, que en paz descanse, ya murió, pero era fumador. Y cuando yo estaba chiquitillo, cuando estaba en la escuela, y los viernes y los jueves y viernes santos cerraban todo. Y resulta que un viernes santo se quedó mi papá sin cigarros. Y mi papá fumaba como 2 paquetes. Caminamos 5 horas por todo Moravia, por todo Guadalupe, hasta que allá por 5 esquinas encontramos una pulpería abierta y mi papá lloraba de la emoción de irse, fumaba ese cigarro como si hubiera sido el último cigarro del mundo. Eso es insidia. Eso no es deseo, eso es insidia. O sea, la persona siente que si no fuma, algo va a pasar muy grave. Entonces, eso es diferente, pero eso es lo que termina la dependencia física, pero es diferente a adicción, que yo les decía a ustedes. Porque en adicción, lo que prima en la adicción es la pérdida de control, es decir, que la persona puede pasar meses sin consumir alcohol o sin consumir una droga, pero cuando la consume, o cuando uno hace contacto con ella, se desata una necesidad incontrolable por consumir, pero no puede parar. Eso se llama pérdida de control. O sea, algunos circuitos en el cerebro que median el control de la conducta se han perdido. Entonces la persona dice, bueno, aquí tengo 50 piedras o tengo 1 litro de alcohol, voy a tomar un traguito. No, eso no se puede hacer. Un alcohólico que entró en crisis y tiene una botella no puede regular el consumo. O sea, empieza con un trago y se toma todo el litro, o los 2 litros, o lo que tenga, hasta que pare. Eso se llama pérdida de control. Eso no aparece en el tabaco. En mis 40 años de ver el tabaquista, nunca he encontrado ninguno que compre la rueda de cigarros y diga, no, aquí es salvada, no hay nadie en mi casa, estoy solo, y se esconde ahí detrás de la puerta o incluso a fumar el paquete. Nunca, ¿cómo es? La tira de cigarros. No lo hacen. Porque los fumadores tienen un control. O sea, necesita cigarro cada 1 hora y media. O sea, pero lo consume no porque ha perdido el control, no consume de manera adictiva, consume para poder aliviarse. Entonces, esto nos lleva a tener que hablar de las personas tabaquistas como dependientes al tabaco, no como adictas, porque tampoco necesitan un tratamiento muy diferente de las personas que tienen una adicción. Y entonces, esto nos pone en una situación muy buena, que es que entonces es muy sencillo. Si nosotros podemos aliviar el síndrome de supresión de una persona que fuma, le podemos quitar el cigarro. Y ciertamente así es. Ciertamente, es decir, tratar un tabaquismo es un juego de niños, es lo más fácil en este mundo. ¿Por qué? Porque nada más usa algún medicamento y darle apoyo, claro, motivarlo, la persona tiene que estar convencida, pero la verdad es que todos están convencidos, todos quieren dejar de fumar, lo que pasa es que no han podido, hay que buscarle el momento, pero eso es bastante sencillo. Pero una vez que decide dejar de fumar, es bastante sencillo porque hay medicamentos muy buenos, tenemos 3 opciones, un medicamento para que no le dé el síndrome de supresión. Entonces usted corta el síndrome de supresión, usa el medicamento 3 meses, lo suspende y se acabó el problema, ¿no? A menos que hay algunas personas que fuman porque tienen enfermedades de fondo emocionales muy fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, la nicotina aumenta dopamina y la dopamina mejora el estado de ánimo. O gente que es muy ansiosa. Pero hay gente, por ejemplo, que utiliza el cigarrillo para poder aliviar la depresión. Nos ha pasado que le quitamos el cigarro y entra en una depresión gravísima. Pero bueno, le damos tratamiento para eso. Pero vean ustedes que en comparación con otras sustancias, el consumo de tabaco ha tenido la ventaja de que tenemos medicamentos de primera línea altamente efectivos para tratar la abstinencia. Entonces, cuando una persona busca ayuda con nosotros, entonces procuramos hacer primero un diagnóstico, a ver si tiene una dependencia o no, porque hay mucha gente que fuma que no tiene dependencia. Con lo que yo les expliqué a ustedes,
¿Cuál es la mejor pregunta para saber si alguien tiene dependencia? Nada más preguntarle, ¿cuánto tiempo después de haberse levantado se fuma su primer cigarro? Yo me levanto y desayuno, leo el periódico, me como unas frutas, paseo el perro, ahí como a las 11 fumo un cigarro. No es un adicto, no es un dependiente. Es un fumador, pero no es un dependiente. ¿Por qué? Porque la nicotina dura 1 hora y media en sangre. Entonces los fumadores se acuestan en la noche a las 9, 10 y cuando pasan 8 horas sin fumar amanecen con una insidia, con una desesperación por fumar que lo primero que hacen en la mañana es fumar. Entre más rápido se fuma el cigarro de cuando se levanta, más sería la dependencia. Entonces hay gente que se puede tomar un café, otros no pueden ni bañarse y tomar café, primero el cigarro y todo lo demás. Ese es un criterio muy sencillo para si alguien tiene dependencia. Pero bueno, tenemos en el país medicamentos que actúan directamente en el cerebro, donde actúa el tabaco, que es el varenicline, el Champix. Actúa exactamente el mismo, como si fuera nicotina, y quitan toda la desesperación, la ansiedad de fumar. Otros, como el Wellbutrin, la fenbutamona, que actúan no exactamente en todo el cerebro, pero actúan afectando la dopamina, como lo hace el tabaco. O sea, actúan, simulan el efecto químico que tiene el tabaco y alivian el síndrome de supresión. O tenemos los caramelos. En otros países está la terapia de reemplazo, que es usar nicotina para ir dándola poco a poco para que el paciente se libere. Pero bueno, lo importante del tabaco es que es una dependencia crónica que tiene efectos bastante graves en el funcionamiento cardiovascular y respiratorio, pero tiene la inmensa alegría o situación de que hay tratamientos altamente efectivos para dejar de fumar y que puede ser, la caja tiene 30 clínicas, nosotros tenemos aquí también tratamiento Meliafa gratuito y yo creo que nada más es que las personas tomen la decisión, trabajando en ejercicio, trabajando en buena alimentación, trabajando en buen dormir, trabajando en tener una vida plena, las personas tienen más conciencia de que hay cosas que se pueden cambiar y que existimos muchas personas que tenemos las herramientas y conocimiento para poder ayudar a la gente a dejar de fumar. Bueno, yo voy a cortar acá como una manera introductoria para más bien poder aclarar las preguntas o las dudas que ustedes puedan tener con respecto a la dependencia del tabaco. Muchas gracias, doctor Sandy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, ya después de esta explicación que nos da un poco también de bastante alegría, un aliciente, porque, bueno, cotidianamente se escucha a muchas personas que intentan dejar de fumar, pero de pronto no tienen esta información, estos recursos, y que les puede aportar precisamente para que no desistan, para que puedan tomar esa decisión con más recursos y con un acompañamiento, que es un poco lo que queremos en este espacio. Randy, no sé si quiera hacer alguna pregunta, que me pareció ver. No, muy impresionante lo que explica él. De hecho, yo tuve un tío que tomaba y mi mamá que tomaba. Bueno, mi mamá empezó a practicar deporte hace 20 años, cuando yo iba a karate y a la UCR, y claro, ahora es una chiquilla, más bien va. Pero sí, impresionante el testimonio, más bien. Más que todo. Okay. Muchas gracias, Randy. Por allá. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta mientras las demás personas de pronto ahí van generando sus ideas. ¿Qué piensa usted, doctor Sandy, del tema de los vapeadores? Porque si bien socialmente ya no es algo bien visto el fumar en contexto de pandemia, pues todavía es más una prioridad el dejar de fumar. Antes, en los 80s, era como un rasgo de prestigio, de estatus, ya esa visión no se tiene, pero sí obviamente hay muchas estrategias donde minimizan o reducen la percepción de riesgo, sobre todo con el tema de los vapeadores, y un poco está también bastante orientado hacia los jóvenes, que no necesariamente fuman, pero pueden empezar a consumir o a utilizar los vapeadores.
Sí, María Mercedes, hay dos aspectos importantes con respecto a los dispositivos para administración de nicotina y dispositivos de administración de nicotina, como son los cigarrillos electrónicos o los vapeadores. Todas estas alternativas son alternativas que disponen de nicotina y tal vez algunos elementos ahí para hacerlos más absorbibles y para ponerles olor agradable, pero la diferencia es que no son inocuos, siempre tienen algo de daño, pero si comparamos, el cigarrillo tiene más o menos 4.000 a 5.000 sustancias, un montón de ellas cancerígenas. En cambio, este solo tiene nicotina y unas 4 o 5 sustancias. Entonces, hay mucha, desde el punto de vista de salud público, hay gente que dice que no, que de todo modo hay que prohibir esto porque es dañino. Sí, es dañino, es decir, pero desde la perspectiva de reducción de daño es menos dañino. Entonces, es como alguien que dice, bueno, voy a tomarme una cerveza light, ¿verdad? Que tomarse un trago de whisky o tomarse una cerveza corriente. Bueno, entonces desde el punto de vista del impacto del alcohol es mucho menos. Claro, en esto hay posiciones fundamentalistas o posiciones radicales, ¿verdad? Que dicen nada de riesgo. Sin embargo, me parece que en esto del alcohol, del tabaco y de la marihuana, yo creo que hay gente que decide consumir y hay gente que dice, bueno, yo sé que produce un poco de daño, pero no voy a... Es por ejemplo el alcohol, o sea, no hay una dosis de alcohol no dañina, cualquier dosis de alcohol aumenta el riesgo de cáncer, sobre todo cáncer de cabeza, de cuello, de garganta, de estómago, de vejiga, de mama. Cualquier dosis y la relación es dosis-respuesta, o sea, más alcohol, más riesgo. Pero tenemos a alguien que se tome ocasionalmente, hace ejercicio, tiene una buena calidad de vida, se alimenta bien, duerme bien, digamos, es un riesgo mínimo que tampoco va a tener implicaciones mayores. Pero creo que entrar en una posición aséptica de que no aceptamos nada, no estoy de acuerdo. Yo creo que hay alguna gente, inclusive el fumado, que dice, bueno, yo ya dejé el crack y dejé la cocaína, pero no quiero seguir fumando, no estoy ahora, tal vez más adelante, pero por ahora yo quiero fumar. Entonces yo creo que basados en el respeto a los derechos humanos y el respeto al derecho a la salud y a los derechos humanos y a la decisión de la persona, tendrá que encontrar su momento para dejar de fumar, pero mientras decide no fumar, debemos buscar entonces las alternativas o las medidas menos dañinas. En ese sentido, me parece que si alguien va a vapear o va a fumar cigarrillo electrónico y no fumar, sería mejor. No es una alternativa para dejar de fumar el vapeador ni el cigarrillo electrónico, pero para adultos. El problema es que toda la industria de vapeadores y la industria de tabaco ha utilizado una producción de artefactos o artificios muy atractivos para los adolescentes, con colores muy bonitos, formas muy sofisticadas, con aromas exquisitos. Entonces se ha vuelto una vía de entrada para el fumado en los adolescentes. Ese es un problema que hay que atacar y que yo creo que para adolescentes o menores de 18 años debería estar prohibido. Pero adultos fumadores que en algún momento deciden no fumar y quieren fumar esto, yo estaría de acuerdo. De hecho, que cuando yo tenía una clínica de entrenamiento, cuando los muchachos entraban ahí que fumaban piedra o alcohólicos, y decían, no, yo no puedo con el tabaco, no puedo con tanta cosa, pues dejaba de fumar con un vapeador en el patio donde no afectara a otros. Entonces yo creo que necesitamos una posición más flexible, más humanista, más centrada también en los derechos y las necesidades de cada persona y entender que en drogas hay gente que aún a sabiendas de que hace daño decide consumir y tiene derecho a consumir. Mientras no afecte a otros, mientras no haya fumado pasivo, mientras no exponga a otras personas, es algo que alguien tiene derecho. En ese sentido, sí podría decir que es menos, es dañino, pero menos dañino. Muchas gracias, doctor. Bueno, y un poco lo que usted está diciendo también es ubicarnos desde un lugar de empatía también y ponerse en el lugar del otro y entender un poco este proceso, porque cuando usted decía que la diferencia entre dependencia y adicción y cómo partir de ese aspecto donde hay un sufrimiento, porque realmente eso necesitan consumir, en ese momento el cigarrillo
a nivel de las personas que están alrededor, creo que entender esto les va a ayudar también a comprender el proceso y precisamente no señalar o estigmatizar, porque a veces sucede eso con las familias o con las personas alrededor, que o es que no tiene fuerza de voluntad, o dijo que lo iba a dejar, pero resulta que finalmente no quiere. No sé, desde esa experiencia clínica que usted tiene, como qué recomendaciones o qué le podría decir a esas redes de apoyo, esas personas que están alrededor de una persona que quiere dejar de fumar, aspectos que puedan tener en cuenta o que puedan contemplar para acompañarle de una manera más respetuosa o una manera más empática y que no se sientan juzgados o señalados, sino que se sientan acompañados y Sí, acompañadas. ese es un aspecto muy importante, María Mercedes, porque la mayoría de la gente tiende a veces a juzgar o a etiquetar a las personas que no han podido dejar de fumar y los acusan de que son débiles de carácter, que le falta voluntad, descarados, que son personas que no quieren ayuda o que no quieren cambiar. Pero no, realmente lo que hemos aprendido es que cada persona es diferente. En la heterogeneidad y en la diversidad que tiene el ser humano, hay personas que pueden consumir 2 paquetes de cigarros y de un día para otro se murió el vecino de infarto y dice, no consumo más, ¿ya? Ese mismo día bota los cigarros y no le dio nada. Otro fuga 10 cigarros o 5 y hay que tomar un montón de tratamientos, se hace mucho intentos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que ver el tabaco, tenemos que ver la persona. Hay personas que hacen dependencias muy fuertes, muy intensas, las supresiones son muy molestas y pueden estar queriendo dejar de consumir, pero les cuesta mucho porque hay variables no solo que tienen que ver con la dependencia al tabaco, sino variables emocionales y de personalidad que hacen que se esté arraigada la dependencia de manera muy fuerte y desprenderse sea muy difícil. Esas personas probablemente necesitan de tratamientos más intensos, más fuertes. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, no juzgar, no pensar que es que no quiere. Lo que sí hemos encontrado, María Mercedes, con los años es que la gente no es que no quiera, es que no puede. Si lo vemos ya como que no, si decimos que no quiere, ya lo juzgamos y nos ponemos un poco ya en contra de él. Pero si pensamos que es que no puede, la pregunta es qué hay que hacer. Entonces hacemos plan A y si el plan A no funciona, plan B y si el B no funciona, plan C y vamos intentando hasta que la persona deja de consumir. Ciertamente para la gran mayoría de personas que buscan ayuda, la gran mayoría quiere. Es más, hemos encontrado que todos quieren. Lo que pasa es que no pueden o lo otro que es importante la accesibilidad a los servicios. La gente no sabe, lo que usted decía ahora. La gente no sabe qué tratamiento, no sabe que es una dependencia, no sabe que hay medicamentos, no sabe dónde lo dan, o no tiene plata y no sabe que hay servicios gratuitos, o no tiene seguro y no sabe que pueden ir al IAFA y aquí no cuesta nada. O sea, entonces es una dependencia, hay tratamiento y puede no costar nada y hacemos las ayudas que sean necesarias para que deje de fumar. Pero creo que todos nosotros los que estamos en esto tenemos que ayudar en educación pública para enseñar a la gente a que si ve a alguien fumando, si hay un familiar que es fumador, si hay alguien que está luchando con el tabaco, decirle de que la dependencia es una enfermedad, que es una cuestión química, que el cerebro está atrapado, pero que hay medicamentos para poder liberarse de eso. Y entonces no es tanto hablar de las cuestiones negativas del fumado, sino que lo que más funciona, María Mercedes, es hablar de lo positivo, ¿no? Por ejemplo, entonces uno se sienta con él y dice, bueno, ¿cuánto cuesta un paquete? 2.000 colones, bueno, son 60.000 al mes, son 600, 800.000 al año. ¿Cuánto? Resulta que tiene hipertensión y ya está tomando medicamentos. Bueno, resulta que el tabaco se deposita en las arterias, la nicotina, y produce un taponamiento, una obstrucción de las arterias. Entonces, la hipertensión y el problema del corazón se debe al tabaco. Entonces, le va señalando todo eso, pero también le puede ir señalando todo lo positivo que puede ganar usted si deja de fumar, ¿verdad? Va a poder respirar mejor, va a poder caminar mejor, el aliento va a ser mucho mejor, mejora su capacidad respiratoria, va a ahorrar dinero. Entonces, aunque uno le plantea algunas cosas que puso el tabaco, más importante es señalarle los beneficios que va a tener al dejar de fumar, ¿no?
Y todo el mundo responde a un trato empático, cariñoso y positivo, señalándole los beneficios que va a tener de dejar el cigarrillo. Muchas gracias, doctor Sandizi. Efectivamente, y un poco lo que usted decía, este espacio lo que queremos es eso, es que las personas, apoyar en ese proceso de que las personas sepan que hay tratamientos, que hay accesibilidad a esos tratamientos, en qué consisten, lo efectivos que son, porque también a veces este tema de las percepciones, ¿no? O la experiencia propia que se generaliza, entonces no, yo no pude, eso es imposible de lograrlo. Y resulta que hay evidencia científica, como usted nos la está presentando en este espacio, y todos sus años de experiencia y de clínica en el tema, que nos dice que es posible lograrlo y que tenemos las entidades y las instituciones que pueden brindar ese tipo de tratamiento. Perdón, María, ahorita me hablamos de esto, un aspecto que es importante resaltar, y es que las dependencias son enfermedades crónicas, como la diabetes, el asma y la hipertensión, son enfermedades permanentes. O sea, el fumador deja de fumar, pero la dependencia está ahí en la cabeza. Entonces, si se da una crisis nerviosa o una situación difícil, a veces con el tiempo el fumador dice, ah, no, ya tengo 6 años de no fumar, a lo mejor un cigarrillo no me hace nada, y lo prueba y vuelven a caer. La mayoría de los fumadores tienden a recaer en el proceso. Entonces, si recaen, no hay ningún problema, hay que volver a buscar ayuda y volver a dejar de fumar. No tienen que sentirse mal ni fracasados de que le fallaron a la familia o se fallaron a ellos, pero no, es muy normal, es igual que un asmático se interna decenas de veces en el hospital, o un diabético se descompensa un montón de veces. Entonces, con el tabaco es igual, tiene derecho a recaer y tiene derecho a recibir ayuda otra vez y no tiene por qué sentirse mal con eso. Muchas gracias, importante. Sí, porque a veces está este tema del sentimiento de culpa, ¿no? Juzgarse, sentirse mal porque o no lo logra, porque no puede, y más si tenemos señalamientos por parte de las personas a nuestro alrededor. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario. Vivian. Hola, buenas tardes. No sé Buenas tardes. Doctor, un placer saludarlo, y María Mercedes, un placer. Es que estaba viendo acá en el chat que Antonio Rojas hacía una consulta sobre las personas que no quisieran atención profesional, como en las clínicas de cesación de tabaco, pero tal vez sí un apoyo para dejar de fumar. Entonces me parecía un buen momento para mencionar los recursos con los que se cuentan desde el Ministerio de Salud, el IAFA y la Caja, que tienen el recurso del chatbot, que es un asistente para dejar de fumar. Y justamente les voy a compartir la página por acá. En el chat se la estoy dejando por acá. Se llama saludmóvil.go.cr, es la página principal, y ahí en la esquina inferior derecha viene un pequeño chat donde dice que si uno quiere conversar se le dice chatbot porque es una conversación automatizada, no está hablando uno con una persona, pero este robot, digamos, le va a dar un acompañamiento y ciertos tips, etcétera, para dejar de fumar. Entonces me parecía importante mencionarlo y rescatarlo. Muchas gracias, Vivian. De nada. Okay. Son recursos y aportes que necesitan las personas en estos procesos. Gracias. Aparte de este recurso, de esta distancia, la otra posibilidad es que la Caja tiene clínicas de cesación, pero son clínicas grupales, donde la persona tiene que asistir a varias sesiones de grupo. No hay trabajo individual, pero en el IAFA sí nosotros ofrecemos tratamiento individual. O sea, nos ajustamos a las necesidades de la persona, si puede los horarios, es mucho más flexible en ese sentido, porque no es una estructura fija. Y puede ser solo con el médico nada más. A menos que tenga otro trastorno, podríamos darle soporte psicológico si lo ocupara. Pero básicamente, desde el punto de vista de la dependencia, podemos abordar solo la dependencia y en la mayoría de las situaciones es exitoso.
y nos acostamos a un trabajo individual que es mucho más ágil, mucho más rápido. O, si prefiere, también está la opción de la caja, que son las clínicas que son una opción, o también todos estos recursos que hay que son a distancia en los sistemas digitales, que son excelentes oportunidades para ayudar en el proceso. Muchas gracias, doctor Sandy. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Por mi parte, doctor Sandy, agradecerle enormemente su espacio, dedicarnos este tiempo tan valioso para abordar este tema tan importante y tan prioritario en términos de salud pública. No sé, yo me voy con varias lecciones aprendidas y que quiero resaltar un poco como cierre. Primero, las opciones de tratamiento, que de su experiencia, las oportunidades que se tienen, ya sea de instituciones como la Caja, el IAFA, y de productos que se sabe que tienen una efectividad y que puede ayudar en estos procesos de cesación del consumo de cigarrillos. Segundo, y que me parece importante en términos ya preventivos, lo que usted decía, hay cuestiones, de pronto factores de riesgo, ya sean emocionales o familiares o sociales, que nos pueden llevar en algún momento a tomar una decisión de probar, pero una vez que se prueba, usted nos está mostrando que lo más significativo es el proceso que realiza la nicotina en nuestro cerebro. Y que es en el tema del cigarrillo, la dependencia al tabaco, es fundamental trabajar en este aspecto. Obviamente que si hay otras enfermedades a nivel emocional y psicológico asociadas, pues hay que también trabajarlas. Pero fundamental esa parte también en términos preventivos, porque siempre, en algunas ocasiones, nos encontramos a personas o jóvenes que dicen, no, si yo lo pruebo no me va a pasar nada, pero no podemos saber si voy a desarrollar esa dependencia o no. Entonces ahí la importancia de trabajar en términos preventivos. Y para cerrar, el tema de la empatía, de los procesos humanos, que estamos frente a un ser humano que está tomando una decisión y que es partir desde la idea de que la persona sí quiere dejar de fumar, y entonces nosotros como personas alrededor, ¿cómo podemos apoyarle y aportarle para que esta decisión pueda tener una viabilidad y un buen proceso de tratamiento? Eso sería todo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si no, daríamos por terminada esta primera sesión del curso Dejar de Fumar, una opción viable porque tú lo vales. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a usted, doctor Sandy. Que esté muy bien. Gracias. Igual, feliz tarde a todos. Igualmente, Vivian, gracias.